Hoy nos visita Álvaro Villar, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, neurocirujano de profesión, está vinculado al Hospital Maciel desde el año 1994, un hospital que siente como propio, del cual fue su director durante 8 años, responsable además de conformar el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó, hijo de una eminencia, supo continuar el legado familiar tanto en medicina como también en política. Hablando de legado, tiene una presentación muy especial que seguro lo va a sorprender y emocionar. A ver. Hoy en Vamos Arriba va a estar una persona que puede hacer cirugías muy complejas y dirigir un hospital, cocinar como un chef y hacer tortillas más ricas que las españolas, dibujar, tallar madera, tocar instrumentos, aprenderse los nombres de los árboles y salir con 5 libros cada vez que entra a una librería. Pero también es el mejor contándonos cuentos, ayudándonos a estudiar cualquier cosa y siendo el mejor papá de todos. Les presento a Álvaro Villar. ¡Qué linda presenta, por favor! Álvaro. ¿Qué dice? Qué placer, Álvaro. Que saludarnos así, pero bueno. Qué gustazo. Le doy un abrazo. Qué gusto, ¿Está todo bien? ¿Cómo Por favor, está? pase. ¿Cómo andas? Qué horrible Hace- eso que acaban de contar. Hace buenas tortillas españolas. Pero, no, Fede, Bueno, ¿qué es grito. eso? Algún día no corto las papas así como vos, pero ni No, loco. pero esto es la máquina, Álvaro, por favor. Álvaro, por favor. Acá, Qué placer tenerlo, en ¿eh? la cabecera. Bueno, qué Bueno. linda presentación. ¿Cuántas cosas hay por descubrir de una persona pública que en realidad la conocemos por su trabajo profesional o político? Totalmente. En todo caso, ¿no? Pero así que talla madera, Completito. pinta. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? No, toqué la trompeta un poco mirá. y intento tocar la guitarra. Pero Bueno, muy bien. Linda compañera la guitarra es. Claro. Un poco por ejemplo, comité con la trompeta. Con la Sí, guitarra no de comité queda me muy parece bien. que más compañera, me parece que claro, queda más a la talla. Bueno, venías de una reunión ahora con Álvaro Delgado, ¿no? Por eso Sí, ya te es un poquito sí. sobre la hora, hablando un poquito de todo lo que se viene de la campaña por los Exactamente, municipales. Exactamente, sí. Preocupado por el transporte, que creo que es una preocupación de todos los montevideanos, de ver cómo buscamos soluciones, porque creo que las empresas tuvieron el buen gesto de mantener un 70% del transporte de Montevideo funcionando, a pesar de que el uso andaba por un 40%. Eso ayudó mucho en la solución de la crisis en Uruguay, pero están ahora en una situación económica muy complicada y tenemos que buscarle soluciones, ¿no? Esa es una de las cosas. Y después lo otro, ver cuál era la opinión, seguir juntando opiniones a favor de traer la Libertadores para Montevideo, que creo que es algo que puede reactivar la economía, puede ayudar mucho. Montevideo tiene condiciones ideales para que se juegue la Libertadores acá, como está pasando con la Champions en Lisboa, en varias cosas que somos parecidos a Lisboa, en cómo salimos de esta crisis y en la capacidad de testeo que tenemos, que es muy alta, ¿no? Así que vamos, la posición de Delgado es muy positiva a favor de eso. Creo que hay que seguir sumando. Ahora vamos a reunirnos con Bauzá y con la gente de la AUF también. Muy bien. Interesante. Justo. Ojalá se dé, ¿no? Ojalá. Primero que pueda terminarse la Libertadores. Y después que sea acá sería bárbaro, estaría extraordinario. Muy futbolero, además. Me preocupa, me gusta el fútbol, Claro. no, soy un desastre jugando, pero... Todavía no se puede hacer, Sí, tocar la guitarra, claro. la trompeta, Es abrir que no un quiere decir cerebro. que lo haga bien. Tenés demasiadas Claro, condiciones. Claro, no, pero bueno. Ahora, Este, ¿alguien le dijo en algún momento de todo esto, ¿por qué te metiste en este baile? sí. ¿Eh? Y bueno, porque a mí me gusta meterme en problemas, eso Qué lindo es. es algo... Y resolverlos en todo caso. Y tratar de resolver. Claro. Me parece que la experiencia en el Maciel a mí me gustó mucho. Bueno, ya lo de Tacuarembó que ustedes mostraron ahí con Ciro Ferreira y ver cómo se podía cambiar totalmente un hospital y hacer algo que nadie esperaba del hospital de Tacuarembó, verlo a Ciro Ferreira en eso. Ahí armamos el centro de neurocirugía ya, estuve 10 años en eso. Y el Maciel, creo que la experiencia armando equipos de gente y
y logrando estimular a todos, todo el personal. Entonces lograron cosas muy lindas ahí. Creo que en Montevideo se puede hacer lo mismo. Esa es la parte que más me gusta, la parte después de gestión, Claro, ¿no? claro. Y bueno, así que creo que es un desafío muy interesante. Montevideo tiene condiciones para ser una capital soñada a nivel mundial, y creo que hay que trabajar mucho para eso, ¿no? Pero lo llevas en la sangre también, ¿no? Más allá de la medicina, llevas en la sangre la política. Tu padre, un gran político también, ¿no? Candidato también. Candidato, fue candidato. Uno no sabe cómo los padres influyen en uno, pero tal vez el hecho de justamente escuchar hablar de temas de gestión y de cómo se resuelven problemas humanos, porque la mayoría de las cosas terminan siendo problemas de personas, ¿no? Les pasará a ustedes para que el programa salga al aire, la mayoría de los problemas son líos entre las personas, me imagino, ¿no? Sí. Claro, sí. Es así. No. Ahora, No entremos en No detalle. entremos ahora en esas cosas. no había mucha alternativa, ¿no? Para elegir una carrera que termina siendo obviamente vocacional, por más que hubo un intento de hacer ingeniería, ¿no? Sí, en su sí. momento. Pero alguien que vivió en un hospital no tiene mucha alternativa. maravilla. O la amás Eso es una o la maravilla. odias la medicina. ¿Cómo es vivir en el hospital de clínica? ¿Cómo invitabas a tus amiguitos Tremendo. a... ¿Cómo? Bueno, Ya que era pediatría un está libre hoy, atractivo. podemos... Era un atractivo. Era ahí atractivo, está, la verdad ¿no? que sí. Para mis amigos creo que era un atractivo y lo siguen recordando. Es decir, el ir a visitar a un amiguito al hospital es bastante... Y nosotros entrábamos, además, atravesábamos la emergencia muchas veces, y si bien estaban cerrados los boxes y todo, vos veías... Claro. Y después nosotros cuando mis padres salían de noche, nos dejaban en el bloque quirúrgico a cargo de las enfermeras de ahí doblando gasas, ¿no? El bloque quirúrgico. Entonces ya los olores del bloque y todo para mí tienen Claro una que sí. cuestión con mi infancia. En el piso 18, Clínicas tiene una cosa que parece de Grey's Anatomy, que es... Tiene unas cúpulas de vidrio se puede ver sobre las que se puede ver las operaciones, que es para los estudiantes. Claro. Y te imaginarás que como buen gurí nosotros, si bien estaba prohibido, nos colábamos, te y colabas, nos metíamos, y a veces nos descubría alguna enfermera y nos mandaba a sacar de apuro, pero eso también tiene su... Además, desde el piso 18 se ve la ciudad. Hay dos ventajas para cualquier Montevideo. Una es que ves la ciudad de una forma impresionante. Y la otra es que desde una ventana de lo que era la casa del director, se ven los partidos en ¿Ves un ahí? lugar. Qué lindo, claro, ves todo. Es un palco, Es ahí todo. está. Es Recién un veíamos panorama. imágenes de tu papá. Sí. Ahí. ¿Cuántos años viviendo en el hospital? 11 años. 11 años. 11 años. Sí. Bueno, que te sentías mal. Estás el médico loco, llegaba estabas ahí. a porque Sí, una vez que me rompí la ceja, me bajaron enseguida ahí a la emergencia. Y además los ascensores en algún momento nos los dejaban manejar, era en la época que se manejaban con palanca. Claro. O la telefonista, que eran esos que se usaban cables para conectar, como en la serie esa de las chicas del Claro. cable. Ahora, Está bueno, pues llegaba a estar de algún lado, una ambulancia de apuro y tenía todo Cambio claro. malos directores, ¿no? Y la escuela era el estadio. El estadio. El claro, estadio, Es claro. decir, Vivir en un yo hospital los otros días ir al estuve estadio. con Lombardo ahí en la CAFA hablando de este Claro. tema y hablando, porque una cosa que va a tener que hacer el futuro intendente de Montevideo es hacer algo con el estadio. El Ayornarlo, estadio, hay proyectos, Claro que Lombardo tiene unos proyectos espectaculares para el estadio y estuve, entre otras cosas, la posibilidad de que, no ya, pero tenemos que estudiarlo, que se puedan jugar partidos de forma presencial en el estadio. Si se puede juntar en un día tres partidos mira. y hacer un abono, el estadio se puede, colocando los asientos, cada 7 asientos poniendo 2, de forma intercalada, bajás el aforo, es decir, Claro. con 7.000 personas que puedan entrar, se puede lograr muy buena separación entre unos y otros y lograr que en un domingo, por ejemplo, se jueguen 3 partidos y pagues un abono y puedas ingresar Qué ahí de maravilla, forma muy bien. controlada. ¿Y hacías gimnasia en la cancha, en la escuela? Sí, en la cancha,
nos cambiamos en los vestuarios. Qué lindo. Que eso Toda una es mística ahí, maravilla. cuando están los jugadores. Y el estadio es frío, ¿no? Para una escuela. Sí. Pero en esa época no 35 existía era la aire escuela. acondicionado. Tenía ¿no? número La 35, era la 35. escuela Guatemala. Yo exactamente era 35, sí, está bien. Yo si no me decís no me acordás, pero era la escuela Guatemala. Ahora la 100 decía Florencia. Ahora la 100. Está, en esa época 35. Viste que las escuelas que mañana tienen sur, nombre de de tarde, países tenés sí. que aprenderte el himno Claro. del país. Y, Yo fui a la escuela España. bueno, Claro. bueno, ahí España no tiene letra el himno, ¿no? No, pero Es- me acuerdo que vino el rey, cuando vinieron los reyes. Ah, nosotros y fueron fuimos ahí. ya no existe más la escuela. Sí, ya en la escuela no. No está más, no existe más. ¿Dónde quedaba la escuela 18 de España? julio y Polié. Ah, mirá. 18 de julio entre... Tiene que Polié y volver, Polié. señor. Si usted es intendente, tiene que volver por Federico Paz. Tiene que volver. Claro, un homenaje, un homenaje. Qué bueno. Y toda la realidad que está viendo el país, a través de lo que ha sido hasta la pandemia y todo, ¿se está gestionando bien? ¿Se está usando políticamente de forma, depende de la corriente, adecuada? Yo creo que el gobierno ha tomado medidas correctas. Las medidas de control desde el punto de vista sanitario fueron correctas, se tomaron de forma oportuna. La gran incógnita que tenemos todos es si las medidas ahora desde el punto de vista económico van a ser igual de oportunas, porque a veces tomar una medida tarde, eso es igual que en la cirugía, operar tarde a veces es igual que no operar, ¿no? Es decir, las cosas tienen que hacerse en su momento y tienen que hacerse de forma decidida. Pero creo que fueron oportunas, fueron correctas. Nosotros, en la medida que pudimos como médicos, apoyamos eso. Creo que es muy importante en Uruguay que la oposición apoyó al gobierno y el PCNT tuvo un gesto de madurez muy alto de salir todos juntos, a diferencia de lo que pasa en países vecinos o que hemos visto en otras partes del mundo. Y lo otro que creo que fue fundamental, todo el sistema de policlínicas de primer nivel, el sistema de salud uruguayo que está integrado, la posibilidad que en Uruguay pudimos ir a organizar para ir a ver a la gente a domicilio, Sí, sí. porque en España, por ejemplo, una gran parte de los contagios se produjeron porque la gente fue a los hospitales y no se lograron las medidas que se lograron acá en los hospitales y tanto en las mutualistas, en el británico, en los seguros privados, como en los hospitales públicos, ¿no? Y a vos también te cambió un poquito el panorama. Vos estabas con la campaña, a todo el mundo, ¿no? Nos hizo reinventarnos y capaz que trancar algunas cosas que teníamos planeadas. Pero vos tuviste que volver a ejercer. Sí, porque se dio la situación. Los neurocirujanos son pocos en el país. Entra uno por año. Se presentan unos 8 o 10 y postulantes y se elige uno. Porque además son pocas las operaciones. Pero tenés que cubrir todas las guardias. Y como habían compañeros míos que habían algunos que estaban estudiando afuera, otros estaban de viaje y volvieron y quedaron en cuarentena, quedaron encerrados en sus casas. Hubo que salir a cubrir las guardias y entre ellas las de Tacuarembó habían quedado días sin cubrir. Así me pareció que lo correcto era eso, dejar la campaña ahí y volver a la neurocirugía, ¿no? A la arena de trabajo. A la arena. Lo de la neurocirugía es una cosa maravillosa. O sea, a mí no me entra en la cabeza precisamente el hecho de cómo alguien puede meterse a trabajar en el cerebro de otro individuo para solucionar un problema, en definitiva. ¿Qué se siente? ¿Qué sintió cuando por primera vez tuvo en sus manos la responsabilidad de entrar en la cabeza de alguien con aquello de que 1 milímetro para acá o 1 milímetro para allá puede dejar secuelas o algo más grave? ¿Cómo se maneja eso? El grado de concentración que hay que tener, de precisión, de estrés. Ahí yo creo que influyen varias cosas. Una es que vas entrando progresivamente. Es decir, no es que un día, Sí, te hablan, claro. sino que tú empezás ayudando a un neurocirujano a operar. Después, ahí en una de las fotos estaba Tarigo, que fue hijo de Hugo Tarigo, el que fue vicepresidente de la República. Alejandro Tarigo Enrique es un excelente. Tarigo, Sí, Enrique Tarigo. Enrique Tarigo, perdón, Sí. Hugo es el radiólogo. Alejandro es un excelente neurocirujano, nosotros aprendimos con él y subíamos y como eran operaciones muy largas nadie quería subir a ayudarlo, entonces casi de casualidad me tocó y vas de a poco.
El primer paciente que tuve que operar yo fue, como tú decís, un momento, claro, para uno muy especial, pero estás tan preocupado, porque claro, yo lo vi llegar accidentado a la puerta de clínicas, en una situación muy grave. Cuando le hicimos la tomografía, veíamos lo que tenía, era salir corriendo al bloc, y entonces toda esa adrenalina y todo eso no hace que vos estés. Y hay algo que para mí tiene un papel muy importante, y es que durante la operación vos tapás todo con campos de tela, y la parte que vas a operar te queda solo eso expuesto. Psicológicamente eso hace que vos estés pensando en lo que tenés que ir a hacer, y no, por supuesto que uno sabe que hay una persona, sin duda, y pesa mucho eso en algunos, pero uno no puede dejar de decir, tenés que pensar, aunque tal vez parezca como algo inhumano que no estés pensando en la persona, al contrario, creo que pero tenés que concentrarte en lo que vas a hacer. El universo es eso, nada más. Eso está muy bien, tu universo Me gusta, es perfecto. Me gusta como lema, Villar, el intendente que te abre la cabeza. Es maravilloso, te lava el cerebro. O que lava el cerebro. No, ojo que la política ya existe. Villar, no es la primera vez que te enfrentás, digamos, una manera de decir, con la familia Raffo. Como estudiante te pasó, ¿no? Sí, eran situaciones diferentes. Sí, el padre de Laura estaba en ese momento tomando decisiones que afectaban de alguna manera el hospital de clínicas, y hubo un conflicto grande, y movilizaciones estudiantiles importantes, por lograr que se mantuviera el presupuesto del hospital de clínicas, que fue una lucha grande, se logró en ese año, en esa oportunidad eso. Yo tenía, como estudiante, formaba parte del consejo de la facultad, había sido elegido por los estudiantes para ser consejero en la universidad y en la facultad. Y yo creo que ahí uno ya va aprendiendo cuestiones, por ejemplo, de manejo de presupuesto, del dinero, vas viendo cómo poder hacer cosas con poca plata, porque con mucha plata es muy fácil, pero todo el desafío, incluso ver cómo el hospital de clínicas con los fondos que tenía podía ir resolviendo cosas. Eso creo que me ayudó después. A mí me parece que es muy importante los estudiantes se preocupen de la gestión de su facultad, aunque parezca que uno va solo a estudiar, porque eso después te sirve toda la vida, ¿no? ¿Hiciste huelga de hambre? Hice una huelga de hambre, sí. ¿Cuánto tiempo? Acá no, acá es imposible, acá no la podemos hacer la huelga de hambre porque Marcelo. Y yo no recuerdo exactamente, te mentiría si ahora te dijera cuántos días fue. Aproximadamente. Y no habrán sido 3, 4 días, pero no fue mucho. Aguanto un poco más. Pero es bravo de llevar a cabo una huelga de hambre, más allá de lo convenció que está uno, defendiendo sus reivindicaciones, con el compromiso de militancia que tiene y todo. Pero además, desde el punto de vista emocional y psicológico, debe ser complicado, ¿no? Nosotros defendíamos, yo siempre he sido un admirador de Gandhi, ¿no? Y defendíamos la idea de que cuando uno protesta o cuando uno reclama algo, tiene que buscar formas de hacerlo pensando en ganar, no generando situaciones de violencia absurda a veces. La idea era buscar poner un tema arriba de la mesa. Se logró en ese momento, más que la huelga de hambre, lo que fue ese llamado de atención, se logró que gente como Spalter, por ejemplo, me acuerdo que fuera ahí a contar, a hacer cuentos, fue Galeano a leer cuentos. Hubo una gran atracción de los medios en esos días a todo esto, y eso ayudó. Es decir, que la huelga de hambre en sí lo que hace es un llamado, y que fue lo que se quería lograr para que la población, en definitiva, lograra el presupuesto para el hospital de clínicas mejor, ¿no? Ese sí fue el desafío.